Hoy vamos a trabajar con español, la materia de español. Eh, Vamos a tocar varios temas que son de relevancia. Empezamos con la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso de la transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. O sea, lo que hacemos casi siempre que estamos hablando, que estamos platicando en el chat, que estamos hablando unos con otros. Es todo ese proceso en el cual nos comunicamos con otras personas. El ser humano se comunica con todo mundo. El ser humano tiene la mala tendencia a hablarle incluso a las cosas, a los animales, a las plantas, a todo mundo, ¿no? A todos, nosotros hablamos hasta por los codos y a veces no nos damos cuenta de ellos, hablamos con nosotros mismos, hablamos al espejo y todo ese proceso, aunque faltan elementos de la comunicación, porque no se realiza una comunicación como tal, es parte de la transmisión de ideas que nosotros necesitamos como seres humanos para seguir siendo seres humanos. Nos gusta transmitir ideas, nos gusta comunicarnos con otras personas, nos gusta comunicarnos y comunicar lo que pensamos a cualquier persona o a cualquier cosa que esté cerca de nosotros. El circuito de la comunicación es cómo vamos a completar esta comunicación. Empezamos con el emisor, que es aquel que codifica y transmite el mensaje, idea o información. En este caso sería la primera persona que lanza la idea, ¿no? Que empieza. Luego tenemos al receptor, es aquel que recibe la comunicación, es aquel al que le está hablando el emisor. Aunque estos dos se van a empezar a rotar una vez que se complete el círculo de la comunicación para poder hablar, ¿no? Cuando el emisor transmite el mensaje, el receptor lo codifica, lo interpreta y si está en él se volverá él mismo un emisor para mandar una respuesta a ese mensaje, que será otro mensaje que ahora el que era emisor tendrá que recibir y tendrá que decodificar para poder interpretar. ¿Sí? Cuando nada más está en un solo sentido es cuando los dejan en visto, por ejemplo en WhatsApp. Nada más ahí los dejan en visto, entonces nada más hay emisor y receptor. Cuando les contestan, entonces el emisor, el receptor se convierte en emisor y ustedes se convierten en el emisor, digo en el receptor. Tenemos una cosa que es el mensaje. Esto es lo que decimos. Está formado por distintos códigos, señales. Puede ser un ademán, un guiño, una palabra, letras, todo lo que nosotros consideremos, luces, señales de humo, si quieren. Todo lo que nosotros consideremos un mensaje que se puede codificar y se puede descifrar va a ser lo importante en esta parte, ¿no? Para eso necesitamos el código, que es cómo nosotros interpretamos esa comunicación. Si no tenemos el mismo código, el emisor y el receptor, en el mensaje no se va a entender. El receptor necesita poder descifrar este mensaje para poder generar una respuesta a él. En la imagen ustedes pueden ver tres símbolos diferentes. Uno es árabe, el otro es japonés y el otro es el lenguaje, lenguas arábigas, ¿no? La letra que nosotros reconocemos por ahí debe ser la A. Si sabemos japonés, entonces reconoceremos el otro símbolo. Si sabemos turco, reconoceremos el tercer símbolo. Pero si no los conocemos, no podemos saber de qué son estos símbolos o a dónde van o cómo se trabajan. Esto se conoce como barreras de la comunicación, cuando hay algo que impide que la comunicación fluya. El no tener el mismo código es algo que influye en esa parte,
que impide que la comunicación se realice de manera adecuada entre las personas que están involucradas en el circuito de la comunicación. Por ejemplo, si una persona que habla inglés y ustedes no hablan inglés, llega y le dice, how are you? Do you speak English? Where I get fun of good food. Ustedes como, no te entendí hasta how are you, ¿no? Y no soy un jaguar. Pues no completamos el circuito de la comunicación porque no entendemos el código. El medio es el canal por el cual viaja la información. Puede ser una computadora como en este momento, puede ser oral cuando nos encontramos con alguien, puede ser escrito a través de una carta o de un mensaje en algún medio electrónico. Podemos tener un emisor sin que nos volvamos transmisores, un emisor como por ejemplo las noticias. Nosotros nos están mandando información y nosotros la recibimos a través de la televisión, el radio, el periódico, cosas por el estilo, ¿no? Esos son los medios a través de los cuales vamos a recibir esta información. El contexto es muy importante, ya que el contexto engloba la situación. Si nosotros no conocemos el contexto de una comunicación, vamos a tener problemas al momento de descifrarla. Imaginemos, por ejemplo, que llega nuestro amigo y nos dice, oye, ¿qué crees que me la saqué? Caray, ¿en público o cómo estuvo eso, no? O sea, ¿qué te sacaste? ¿Dónde y por qué te lo sacaste? Es que entré a una rifa y me saqué una bicicleta. Ok, ya entendí. Me pusiste en contexto. Yo estaba pensando otra cosa. Yo sé que son unos mal pensados. Yo estaba pensando en una astilla, pero ustedes son unos mal pensados, ya los conozco. Así que pensemos cosas diferentes. Ese es el contexto, saber bajo qué circunstancia estamos hablando. Si vamos a un hospital y decimos, es que hay mucha sangre, vamos a suponer que alguien se está operando o que alguien llegó herido o algo por el estilo, porque ese es el contexto. Si vamos a una carnicería y decimos lo mismo, hay mucha sangre, vamos a asumir inmediatamente que es sangre de animal, ¿no? Pues es una cuestión importante saber bajo qué contexto estamos diciendo algo. Algo en una misma frase, en un contexto diferente, puede significar cosas dispares, ¿no? Bueno, eso es el circuito de la comunicación. Les voy a pasar otro video, ese se los voy a subir en Edmodo, que habla precisamente de los problemas, de las barreras de la comunicación. También esa es una cuestión muy importante, ¿no? Tipos de comunicación. Tenemos varios tipos de comunicación, como les decía. El primero es el lenguaje oral, el tipo de comunicación oral, que es el que usamos casi siempre, ¿no? Nos acercamos a una persona y empezamos a platicar, o conocemos a alguien y hablamos con esa persona de manera física, oral, con la boca, con sonidos, ¿sí? Escrita o gráfica. Actualmente ya esta escrita gráfica podemos hacerlo a mano o podemos hacerlo a través de un mensaje, a través de un cifrado electrónico, que son las cuestiones más comunes, a través de un mensaje. Ahí también vamos a llegar al punto en que vamos a revisar los signos de puntuación, los signos de interrogación. Estos signos son importantes ya que indican qué necesitamos a la hora de escribir, qué indica cada palabra. Por ejemplo, cuando ponemos los signos de exclamación, estamos hablando de una expresión fuerte, por ejemplo un grito. Aunque sea escrito con minúsculas, poner algo en signos de exclamación es un grito. No el hecho de que alguien les escriba con puras mayúsculas no se convierte en un grito. Eso nada más es escribir en puras mayúsculas. Por ejemplo, el lenguaje, la comunicación kinésica, movimiento. Nosotros
los mimos, el lenguaje para sordos, los viene, por ejemplo, ¿no? Que nos hacen ademanes. En México ya saben que también tenemos una larga tradición del lenguaje kinésico y sonoro, ¿no? Tenemos algunos signos importantes con las manos, que afortunadamente no los, imagino que los están haciendo a través de la pantalla, pero no los voy a poner aquí para que nadie más los vea, ¿no? Ya las conozco. El lenguaje proxémico, la comunicación proxémica. Esta habla de la cercanía, de las personas. Nos comunicamos mucho cuando tenemos, dejamos que las personas se acerquen a nosotros. Si vamos, por ejemplo, a alguien que acabamos de conocer, pues no vamos a dejar que nos abrace. Actualmente alguien que tiene, en estos momentos, aunque conozcamos mucho a alguien, tampoco, ¿verdad? Pero bueno, si no conocemos a alguien adecuadamente, no vamos a dejar que se acerque mucho, no lo vamos a abrazar. Si por ejemplo tenemos un novio o novia y a él sí lo conocemos mucho, tenemos una relación íntima, como es una relación de cariño, nuestro lenguaje va a ser más afectivo. A través de eso vamos a dejar que se acerque más. Obviamente tenemos una comunicación social. Si yo veo a alguien en la calle, pues si no lo conozco, lo prefiero lo más lejos posible de mí. Si veo un grupo de personas, igual. El metro y los camiones no cuentan, que ahí es una fuerza, e incluso ahí nosotros nos sentimos incómodos porque están invadiendo nuestro espacio personal. No los conocemos, no tenemos esa cercanía, entonces necesitamos poner distancia de por medio. Es por lo mismo que en los elevadores, cuando una persona se sube, se va a una esquina, a la siguiente se va a la otra esquina, a la siguiente se va a la otra esquina, y así sucesivamente, estando lo más lejos posible unos de otros. No se ponen todos juntitos. Incluso en los metros, cuando llega el metro, si no hay mucha gente, aunque estén los lugares ahí cerquita, se ponen en lugares diferentes, se van lo más lejos posible unos de otros porque no se conocen. Eso se conoce como lenguaje proxémico. Cuando dejamos que entre más conocemos a las personas, más dejaremos que se acerquen. Tenemos varias distancias, se lo pueden ver en la imagen, lo pueden ver aquí en el texto. Distancia íntima son de 0 a 60 centímetros, distancia personal de 60 a 120, de distancia social de 120 a 300 centímetros, o sea 3 metros, 1.20 metros, distancia pública más de 3 metros, ¿no? Ya que se alejen lo más posible. Paralingüística o auditiva se basa en elementos sonoros o del lenguaje. También de estos tenemos muchos. Incluso podemos golpear algo, ¿no? Aquí hablamos de la clave Morse. En México tenemos unos con el claxon, que ustedes conocerán algunos muy simpáticos, con los chiflidos, ¿no? También son tipos de comunicación paralingüística o auditiva. Okay. Icónico, lenguaje por figuras o imágenes, ¿no? Aquí claramente pues podemos ver, si yo les presento un símbolo, por ejemplo como el que está aquí, del puntito y las rayitas hacia arriba, van a saber que es de Wi-Fi. Cualquier cosa que esté encerrada en un círculo rojo con un tache está prohibido. Los símbolos de la carretera, las marcas, todo esto, los emoticones. Actualmente se ocupa mucho este tipo de comunicación a través de los famosos stickers, de los emoticones, de todo este tipo de cuestiones que son muy dadas a ponerse en esta circunstancia. Las podemos ver, ¿no? Bueno, prosiguiendo con esta cuestión, vamos a hablar de las funciones de la lengua. El lenguaje tiene ciertas funciones
dependiendo de lo que nosotros querramos expresar dentro de estos parámetros. Empezamos con la función referencial. Siempre es predominante en los mensajes. Va a definir mucho la relación entre un objeto y un mensaje. Nosotros nos basamos mucho en el reconocer, no tanto en el conocer, sino en el reconocer, o sea, en el saber volver a ver las cosas como si fuera la primera vez, o sea, interpretar los segmentos a través de relacionar las ideas con los objetos. Por ejemplo, incluso cuando damos alguna, pues está por ahí un comercial de carros, ¿no? Dicen, oigan, ¿han visto a fulanito? ¿Cuál fulanito? No, pues el el que peleó con el oso. Ya estamos haciendo una función referencial, o sea, estamos refiriéndonos a este fulanito a través no de su nombre, sino a través de lo que hizo, o sea, referenciando su acción y marcándolo por esa parte. No, pues no lo conozco. Es el fulano que tiene el carro tal. Sí, ya sé quién es. Entonces lo estamos referenciando a través de otra cuestión. Por ejemplo, ¿dónde te me bajo? Pues ahí en la calle de fulanita. ¿Cuál es la calle de fulanita? Pues donde está la estatua de fulanito. Ok, ya sé dónde es, ¿no? Donde están los tacos, donde está la tienda, donde está la pizzería, donde está X, Y, Z cosa. Hacemos una referencia, ¿no? Donde está la gasolinería. ¿Cómo llegas a la escuela? Pues me tomo el camión y me bajo ahí en la gasolinería. ¿Cuál es la gasolinería? No, pues la que está ahí enfrente de la policía. Ok, ya hicimos varias referencias. En una simple conversación vamos a hacer muchas referencias a este sentido. Y obviamente la parte visual siempre nos va a hacer este tipo de referencias. Por ejemplo, si dibujamos un cuadrado, o más bien un cubo, en un dibujo, como una figura geométrica, no estamos viendo un cubo, estamos viendo la referencia de un cubo, o sea, la sombra que proyectara un cubo, o sea, un cubo es en tres dimensiones, por tanto no podríamos ver ese cubo dibujado, porque ese cubo, a pesar de parecer que tiene profundidad, seguirá estando en dos dimensiones, o sea, simplemente nos sirve para hacer la referencia a una imagen de tres dimensiones. Lo mismo cuando hablamos del mundo, vemos muchas imágenes sobre el mundo, pero realmente pocas de ellas son fotografías fiables tomadas desde el espacio. Son construcciones gráficas representativas armadas a través de estas fotografías. Incluso algunas de ellas siguen manejando un mundo redondo en vez de ovalado, ¿no? Nos hacen la referencia a lo mismo que si vemos un dibujo de Miguel Hidalgo, de Morelos, etcétera, 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 ¿no? Esa sería la función referencial. Función emotiva, bueno, ustedes ya conocen esta, incluso por la figurita que les estoy manejando. Estaríamos hablando de una función de la lengua que habla de los sentimientos. Cualquier sentimiento, no necesariamente tiene que ser emotivo, no necesariamente tiene que ser amoroso, puede ser tristeza, furia, los sentimientos de intensamente, ¿no? Pueden ser cualquiera de ellos, basados en este sentido. Me siento bien, cada vez que hablamos, ¿cómo te sientes? No, pues me siento bien, me duele la pierna, me duele el estómago, me siento cansado, estoy triste, me duele la cabeza, no me quiero parar. Eso nada más es mi forma de pensar. No, pero sí me siento cansado, me siento enojado. Todos esos son funciones emotivas. Cada vez que hablamos de nuestras emociones y nuestros sentimientos, vamos a estar hablando de una función emotiva.
Los más comunes en ese sentido son los poemas o toda la secuencia lírica. Ya hablaremos después de la secuencia lírica, del lenguaje poético. La función apelativa o conativa. Su intención es llamar la atención de modo de influenciarlo. Por ejemplo, como vemos aquí, la mamá, vete a tu cuarto, limpia tus cosas, haz tu tarea. Son generalmente órdenes y están centradas en llamar la atención. Hazme caso, oye, ¿me estás oyendo? Voltea. Todos estos son funciones apelativas porque estamos apelando a la persona para que voltee a vernos. Incluso hay funciones apelativas no lingüísticas, o sea, no verbales, no orales. Por ejemplo, cuando no faltará, cuando algún niño, niña o alguna persona o cosa o ser o animalito nos está pidiendo algo, pone cara de perrito aplastado así, sus ojitos todos chistosos, está haciendo una función apelativa, nos está tratando de apelar a nuestros sentimientos para llamar nuestra atención e influenciarnos de cierto modo para que hagamos ciertas cosas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de las falacias. Función fática, está centrada en el canal. Esta es la apertura, esta es la que va a servirnos para iniciar, establecer la comunicación. Cada vez que nosotros decimos, cuando vemos a alguien, no llegamos y le empezamos a hablar directamente. Imagínense que lleguen con un amigo y me pasó esto y esto y lo otro. ¿O tú qué crees? El otro va a decir, Chihuahua, ¿me estabas hablando a mí? ¿Por qué? Porque nunca abrimos el canal de comunicación. Para eso sirve la función fática. Cuando decimos, oye, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, todo lo que quieran de ese estilo, que apunte a decirle al otro, al receptor, te estoy hablando a ti, oye, ponme atención porque estoy abriendo el canal de comunicación entre tú y yo para que me hagas caso. Entonces ya abrimos ese canal de comunicación y centramos esta función en abrir ese canal para poder empezar a comunicarnos con la otra persona o bien para mantenerla abierta, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que uno dice, ¿verdad que sí? ¿O no es cierto? ¿Tú qué opinas? ¿Me estás poniendo atención? Todos esos son funciones fáticas para ver que sigue abierto el canal de comunicación. O incluso cuando decimos, ¿sabes qué? Pues ya es muy tarde, ya me voy, adiós. Todos estos también sirven como función fática, pues interrumpen la comunicación. Función metalingüística. Cuando hablamos de la lengua, de hecho lo que estamos haciendo en este momento es una función metalingüística. Cuando corregimos a alguien, por ejemplo, le decimos, es que no se dice bájate para abajo o súbete para arriba, se dice bájate o súbete, o no se dice y dijiste, se dice dijiste. Todos esos estamos hablando de la lengua directamente y son funciones metalingüísticas. La otra de las que les hablaba, función poética, donde la atención del emisor se centra en el mensaje, por el mensaje mismo, no por lo que se dice, sino el cómo se dice. Se dice de una manera embellecida, se dice de una manera bella, se dice de una manera estética, poética. Incluso hablar de la muerte en el lenguaje poético se ve bonito, ¿no? Por ahí me viene a la mente una poesía, creo que se llama Don Nervo, déjenme revisar. Que habla precisamente de la muerte y dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, pues porque nunca me diste emociones, ya ni me acuerdo cómo va. ¿Cómo va? Sí, se llama En Paz y sí es llamado Nervo, aquí la busqué en el libro. Y dice,
Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Y sigue así, es un poquito más extenso, pero no me voy a extender en él. Habla de la muerte y sin embargo sigue muy bien, muy estético, muy lindo, digámoslo así. Ese es el lenguaje y la función poética. Me voy a extender un poquito más. Vamos a hablar de los tipos de texto ahora. Vamos a empezar con el texto, los textos literarios. Los textos literarios son todos escritos que pertenecen a un género de la literatura. Se trata de expresar el arte a través de las palabras. Un poquito adelante, yo creo que de la siguiente clase, el siguiente video, vamos a hablar de la literatura, vamos a hablar de los géneros literarios, que solamente son 3 géneros literarios, ¿no? Son todo lo que nosotros conocemos como género literario. Está mal empleada la palabra género literario. Por ejemplo, si yo estoy leyendo algo de terror, el terror no es un género literario en sí mismo, ni siquiera es un subgénero de la literatura, es una forma literaria. Hay diferencia entre los géneros, los subgéneros y las formas. Ya lo veremos cuando estemos hablando de literatura en la siguiente clase. Cuando estamos hablando de textos literarios, nos referimos a la literatura. La literatura en sí tiene una finalidad artística y siempre va a hablar de la ficción. Siempre son ficcionales, en parte o todo. No necesariamente vamos a hablar de que no estén hechos, no haya literatura basada en hechos reales, sino que, por ejemplo, de una noticia, no sé, secuestraron a fulanita o se perdió un niño, por ejemplo, ¿no? Yo armo todo el contexto desde que se paró el niño, cómo fue, qué pasó, si el niño salió. Todo este cuadro que yo armo va más allá del hecho real y lo convierto en un hecho ficticio, con detalles ficticios que no sabemos si son ciertos. Si yo supiera que son ciertos, en vez de ser un texto literario, sería un texto policíaco, una investigación policíaca, y entonces ya habríamos atrapado al fulano, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, si hablamos de la historia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en una película histórica, veamos cómo habla el rey con sus asesores y llega a la conclusión de que deben invadir X lugar. Esa parte donde habla con sus asesores no la inventamos nosotros, nos la inventamos en un texto literario. Esa es la parte fantástica. El hecho radica en que ese reino invadió al otro. Ese es el hecho histórico. Todo lo demás, toda la historia, a lo mejor hasta de amor que hay involucrada, no la inventamos nosotros. ¿Sí? Por eso tiene una finalidad artística. Yo los invito a que si no leen, empiecen a leer, busquen. Actualmente hay muchos libros en internet. Siempre hay un texto que nos debe gustar, una forma de escritura que nos debe gustar, ya sea fantasía, ciencia ficción, terror. Ya los veremos más adelante y verán que hay alguno que les puede llegar a llamar la atención. De hecho, aquí les dejo algunas portadas de libros. Algunos de ellos se han hecho película, por ejemplo Los Juegos del Hambre, Divergente, Los Cazadores de Huesos, Crepúsculo, Bajo la Misma Estrella, Harry Potter, Oscuros, Luces del Norte. Actualmente no hay película, casi no hay película, más salvo las de cómics, que no esté basada en un texto literario, ¿no? Entonces es muy bueno empezar aquí a leer. Ay, que dijo, se me fue aquí esto. Bueno, no sé por qué no se quedó esto aquí, pero bueno, después lo quitaré. Textos
no literarios. Estos textos no literarios no son ficcionales, no tienen elementos ficticios, no tienen elementos poéticos, generalmente son de tipo escolar y poseen un lenguaje más objetivo, más enfocado a la ciencia. Eh, Aquí les puse unos que son bastante simpáticos: física cuántica, inteligencia matemática, Big Bang de científicos, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs nos explica básicamente cómo hacer, qué es y de dónde se surge la materia oscura, la materia negra y la antimateria. No son términos científicos. eh, por ahí algunos de ustedes les gustarán, algunos otros no. Incluso a este texto que les voy a mandar posteriormente, como está hablando directamente, no tiene nada ficcional, sino es más escolar, lo podemos considerar un texto no literario. ¿Sale? Vamos a hablar de los textos narrativos, que son estas cuestiones de la literatura, ya después más adelante vamos a terminar con estos para que la próxima clase podamos enfocarnos a los textos literarios, a la literatura. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó aquí? Ah, sí. Llevamos 31 minutos, yo creo que se empieza a hacer un poco pesado, principalmente porque no hay esta interacción con ustedes y yo, y que me estén viendo y que yo esté haciendo cosas por el estilo. Ni yo los estoy viendo, no pueden hacerme preguntas directamente. Entonces, como que 31 minutos de video es algo, hablando de esto, es un poco tedioso. Entonces voy a dividir esta parte en dos, esta clase en dos. Voy a hacer dos videos como de 30 minutos para que los vean de diferentes maneras. Voy a terminar con textos narrativos, y vamos a ver falacias en esta misma clase, que las vamos a ver en otro video, de los cuales los dos les voy a dejar los links, tanto bueno, ya los verán. Si están viendo este video es que ya los encontraron. Bueno, los textos narrativos incluyen relatos de acontecimientos, lugares, pueden ser muy cortos, desde una anécdota. Un texto narrativo puede ser desde una anécdota, ¿no? O sea, cuando se encuentra un amigo, ay, ¿qué crees que me pasó? Fíjate que yo estaba y le dije, y que me dice, y que, bueno, todo este rollo, ¿no? Y es una narración, ya estamos haciendo una narración. Dentro de esta narración tenemos unos textos que se llaman textos descriptivos. Los textos descriptivos y los tipos de descripción. Aquí voy a poner, ya vamos a abrirlo todo. Ok. Los textos descriptivos son aquellos que describen, valga la redundancia, son aquellos que realizan una descripción de un elemento. Realizar una descripción es detallar las características físicas, mentales, emocionales de alguna persona, o físicas de alguna cosa. Se enumeran sus características. Por ejemplo, en un texto descriptivo yo puedo tener a una persona, por ejemplo, puedo describir a, no sé, a Will Smith, ¿no? Por ejemplo, y decir, no, pues este fulano es así, así, así. Es una persona de piel oscura, con una bonita sonrisa, con pelo rizado. Estoy enumerando sus características. Puedo describir a mi mamá, ¿no? Es una persona, hacer diferentes tipos de descripciones, ¿no? Aquí abajo tenemos los tipos de descripciones. Denotativa u objetiva es cuando los describimos sin tener una valoración personal de las cosas. Esto es muy difícil de hacer, ya que generalmente, como seres humanos, siempre vamos a tener una valoración personal sobre algo. Me gusta, no me gusta, ¿sí? Lo creo, no lo creo. Describir desde el punto de vista científico es muy complicado, porque no siempre se ve. Siempre vamos a describir con base en nuestras procesiones, ¿no? Que sería algo más connotativo, algo más subjetivo, desde nuestra visión particular, cómo era, ¿no? Es como ves a mi novio.
Es que yo lo veo bien guapo. Pues es que tú lo estás viendo desde un punto de vista subjetivo, como tú te sientes a través hacia él, ¿no? Tenemos una topografía, que es la descripción del paisaje. Eh, Tenemos una zoografía, la descripción de un animal, cómo es un tipo de animal, cómo es, por ejemplo, una vaca, cómo es un perro, cómo es un perico. Ujú. Cronografía, la descripción del tiempo o época en el que se realiza un hecho, cómo era la Edad Media, cómo era el siglo XX, cómo era 1910, cómo es el 2020, ¿no? Todos esos son elementos cronográficos. Eh, hipotiposis, perdón, hipotiposis, no sé si dije bien. eh, a través de rasgos sensoriales. Por ejemplo, vamos a describir las cosas a través del cómo se siente. Cómo se siente, por ejemplo, eh, la corteza de un árbol, cómo se siente el tacto de una pared, cómo se siente el tacto del pasto, cómo se siente la ropa, cómo se siente la barba a medio cortar. Son descripciones por medio de rasgos sensoriales, lo que nosotros sentimos. Incluso aquí está, si nosotros comemos algo, cómo nos supo. Ese es un rasgo sensorial. Sabe, ¿cómo sabe? Sabe dulce, sabe salado, medio dulce. Algo así como lo que se ve en la película de Ratatouille, ¿no? Eh, una prosopografía que describe las características físicas de una persona. Bueno, hablamos. Una etopeya describe la personalidad, forma de ser, rasgos morales, psicológicos. Es que es una buena persona, me cae bien, es simpático, agradable, dulce, bla, 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 bla. Un retrato es cuando ya juntamos la prosopografía y la etopeya en uno solo, para poder manejar esta parte, ¿no? El autorretrato es cuando nos describimos a nosotros mismos a través de ciertos parámetros. Caricatura es cuando exageramos los rasgos o ironizamos los rasgos físicos de una persona. Uy, es que es el gran jefe, la gran persona, es todo un santo. Eso es una ironía, ¿no? Por ejemplo, ver a... esto se usa mucho cuando se describe, por ejemplo, a ciertos políticos o ciertos líderes religiosos, en este sentido, ¿no? El paralelo es una comparación. Es que se parece a fulanito, es que se parece a sutanito. ¿Ya viste a fulano? No, no lo conozco. Pues, ¿conoces al señor fulano? Sí, 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 lo conozco. Su hijo, mira, es que parece igual, es igualito a él. No, no es igualito a él, definitivamente nadie es igual a otra persona. Pero hacemos un paralelismo y hacemos una comparación sobre que estas personas se parecen. Son tipos de descripciones. Bueno, vamos a detenernos ahí. Voy a mandar, también les voy a mandar un, una asignación por el mismo modo, en la cual ustedes van a tener que hacer una de cada una de estas. Traten de hacerlo, si ustedes sí lo pueden hacer en Word, adjuntándome la foto de lo que están describiendo. Por ejemplo, connotativa o objetiva, esa no me la van a hacer. La denotativa tampoco. Topografía, zoografía, cronografía y hipotiposis, todas las demás me las van a hacer. Por ejemplo, le van a tomar una foto se van a asomar a la ventana, no salgan, por favor, no salgan. Y van a tomar una foto y van a describirme el paisaje que están viendo. Zoografía, le van a tomar una foto a un animalito, a un perro, lo que ustedes quieran, o incluso bajen la de internet, no importa. Todo eso me lo van a hacer, se les voy a mandar, esta asignación por el modo. No va a tener fecha de entrega para que lo puedan hacer con tiempo, con calma. Bueno, en un momento más también les subo para que lo revisen cuando tengan la oportunidad, el siguiente video de falacias. Bye. Saludos y suerte.